Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar conectados, participando de esta charla en este mes tan importante que es el Mes Internacional del Corazón, en donde intentamos hacer un poco de concientización y cómo responder a estas situaciones. Mi nombre es Matías Sanders, como bien acá hizo la introducción Enzo, formo parte de LACE, soy uno de los instructores de nuestro equipo. LACE es una empresa que básicamente se dedica a acompañar organizaciones, instituciones y administraciones, tanto públicas a nivel nacional como a nivel provincial o municipal, en intentar comprender los procesos de emergencias, en gestionar sus riesgos, en intentar poder generar procesos y procedimientos para que cuando la emergencia ocurra, podamos responder de la mejor manera. Obviamente siempre haciendo énfasis primero en la prevención y luego en la respuesta a emergencias y todo lo que fue esa prevención falla o si aparece un accidente que por más prevención que hagamos, a veces las cosas suceden. Como bien decía Enzo, yo soy técnico en emergencias médicas, a su vez soy instructor universitario en procesos de reanimación cardiopulmonar de la Universidad de Buenos Aires, particularmente de la Facultad de Ciencias Médicas. También, a su vez, soy instructor de la Asociación Americana del Corazón en el soporte vital básico y del Colegio Americano de Cirujanos en protocolos de control de hemorragias. Soy embajador de la maniobra de stop the bleed en toda Latinoamérica, así que la intención es que compartamos este ratito, esta hora, hora y monedas, para que podamos aprender juntos qué tenemos que hacer en caso de que presenciemos o nos encontremos con una persona que pierda su conciencia y entendamos que estamos ante una parada cardíaca. Así que, antes que nada, vamos a empezar a definir algunas cosas. Siempre que vamos a tener una situación de emergencia en nuestras manos, tenemos que empezar a comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Comprender la situación de emergencia es siempre el primer paso. Nosotros no vamos a poder trabajar una situación de emergencia si no comprendemos qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Tenemos que entender si la situación es segura, si no es segura, cuánta gente necesita nuestra ayuda, si ya se solicitó la ambulancia, si no se solicitó la ambulancia, si estamos en un lugar en donde muy probablemente sea desafiante poder realizar la ayuda a una persona, o si voy a tener un espacio confortable para poder llevar las maniobras de reanimación o de cualquier otra maniobra que tenga que llevar adelante. Entonces, tenemos que empezar a comprender las características de esta situación que ocurrió, ya la tenemos presente, es un hecho, la tenemos ante nosotros y somos nosotros los que tenemos que responder. Y muchas veces, cuando hablamos de responder, uno tiene en la cabeza que sí o sí tiene que meter mano, ¿no? Sí o sí se tiene que meter, sí o sí tiene que participar. Y está muy bien, el concepto de primer auxilio justamente tiene que ver con eso. Lo que ocurre es que muchas veces se deja afuera al primer respondiente, y no digo primer respondiente el profesional de la salud que va arriba de la ambulancia, sino el primer respondiente, el compañero de trabajo, el familiar, el vecino, y ese público, digamos, la comunidad en general, siempre se lo deja fuera de la ecuación, ¿no? Entonces, primero es comprender si estamos aptos emocionalmente y si estamos aptos ese día justamente para poder dar una respuesta adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos justamente ese día estás medio flojito, tenés un día más o menos, pasaste por una situación quizás de pérdida de algún familiar o emocionalmente no estamos bien, quizás a veces la mejor ayuda es directamente llamar a la ambulancia. Eso también es un primer auxilio y de alguna manera también estamos ejerciendo estas maniobras de autocuidado que nos van a permitir no tener dos víctimas, tener una sola, ¿sí? Entonces, primero partiendo de esa base, ¿no? Vamos a ejercer el autocuidado ante cualquier situación de emergencia para poder siempre brindar la mejor calidad en la respuesta que podamos brindar a nuestro alcance. Bien, pero sí vamos a empezar a acomodar, ¿sí? y a entender qué es lo que pasa en una situación de emergencia. Muchas veces, si leemos o si escuchamos en algún medio o si tenemos alguna noticia que sale en algún portal, muchas veces vamos a ver que hay dos palabras que se utilizan muchísimo, que son urgencia y emergencia, ¿sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de una urgencia y de una emergencia, muchas veces se los trata como sinónimos, ¿sí? Cuando uno habla, se los trata como sinónimos y tenemos que empezar a comprender, como decía hace un ratito, que no son lo mismo. Y esto es importante que lo aprendamos. ¿Por qué no son lo mismo? Porque cuando hablamos de una urgencia estamos hablando de una situación médica, no una situación de salud, por supuesto,
que requiere, por supuesto, la atención de un profesional, pero que no pone en riesgo la vida en lo inmediato, ¿sí? No es que no pone en riesgo la vida, en lo inmediato no pone en riesgo nuestra vida. Ahora, en una emergencia, sí. Es una situación en donde si yo no traslado a la persona lo antes posible y muy probablemente haya un riesgo de vida y muy probablemente la persona hasta pueda perder su vida. Todo lo que no sea una urgencia y todo lo que no sea una emergencia es una consulta médica. Por eso mismo cuando nosotros vamos a la guardia médica o cuando incluso pedimos un médico a domicilio, cuando tenemos alguna cobertura en algún nosocomio, vamos a ir a la guardia, nos van a atender, pero automáticamente nos van a decir, hace esto, este procedimiento, esta indicación médica para solucionar este tema, pero saca turno y chequea con tu médico de cabecera o con algún profesional, pero por turno. Eso es una consulta médica. Con lo cual, todo lo que no es una urgencia y todo lo que no es una emergencia es una consulta médica. Esos son como los 3 grandes niveles que tenemos para empezar a clasificar a nuestros pacientes. Ahora, cuando estamos hablando de una emergencia en donde realmente la persona tiene un riesgo de vida, tenemos ya que empezar a ubicar ciertos actores que nos van a dar una mano y nos van a ayudar a solucionar esta cuestión. ¿Por qué nosotros enseñamos qué es una urgencia, qué es una emergencia y qué es una consulta médica? Porque cuando nosotros llamemos a la ambulancia, nos comuniquemos y activemos el sistema de emergencias médicas, la persona que nos atienda del otro lado del teléfono va a estar constantemente intentando comprender si lo que tenemos adelante es una urgencia o es una emergencia, ¿sí? Pero ahora dentro de algunas pantallas vamos a profundizar un poquitito más el concepto. Lo que sí tenemos que entender son 2 cosas que son importantísimas. Primero, mi seguridad. Primero, siempre mi seguridad. Nosotros en nuestro ámbito siempre decimos que primero estamos nosotros, segundo estamos nosotros y recién después está la persona que intentamos ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros también, nuestra vida también cuenta, nuestro bienestar, nuestra salud, ¿sí? Y no solo lo físico, sino también lo emocional. Pero en este caso ya hablamos de lo emocional, vamos a hablar de lo físico. Esto tiene que ver con que si yo me voy a meter a trabajar a una escena de trabajo, por ejemplo, una persona que está tirada en el piso, y yo considero o detecto que hay algún factor que me pueda lastimar a mí, lo mejor es que no te metas, porque justamente lo que va a terminar ocurriendo es que quizás te vas a lastimar vos también, y los recursos que hayamos movilizado para ayudar a una sola persona van a ser insuficientes, con lo cual vamos a tener que movilizar más recursos, porque en un principio, cuando había una sola persona lastimada, esta cantidad de recursos era suficiente, y ahora tenemos 2, con lo cual vamos a necesitar más recurso, tanto material como humano, para poder dar respuesta a la segunda persona que se lastimó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Y, por ejemplo, buscar humo, olor a quemado, si hay algún cable tirado, si hay agua tirada en el piso, porque uno no sabe con qué está en contacto en ese agua, si hay, por ejemplo, alrededor de la persona escombros, si hay, por ejemplo, algún objeto contundente, por ejemplo, si le hubiera caído algo en la cabeza, uno no garantiza que no se me caiga alguna otra cosa a mí, con lo cual siempre vamos a revisar la escena. Si estamos en la calle, que se haya cortado el tráfico, que estemos en una zona segura, ¿sí? Que haya presencia de personal policial. Todas las cuestiones que hacen a la seguridad física es nuestra tarea, es nuestro deber poder identificarlas y poder comprender que estamos ante una situación segura en la cual podamos brindar ayuda a la persona que realmente lo está necesitando. Una vez que nosotros entendemos que la escena es segura, vamos a llevar adelante la clasificación de la situación, que es lo que están viendo ustedes ahora en pantalla. ¿Qué quiere decir este cuadrito? Y yo se los voy a contar muy brevemente. ¿Vieron que en las películas, cuando una persona se descompone o se cae del piso, automáticamente, para chequear si la persona está con vida o no, casi que automáticamente verifican conciencia, es decir, lo sacuden un poco, otros le pegan, nosotros no hacemos eso, por supuesto, desde ya, pero también automáticamente van a tomarle el pulso. ¿Sí? Pueden tomar el pulso carotídeo, pueden tomar el pulso radial. La realidad es que eso nosotros lo hemos visto hace años, desde Hollywood e incluso en escenas de novelas, incluso en ficciones argentinas y demás, pero eso en nuestros protocolos no se utiliza.
¿Quién toma el pulso? El profesional de la salud. Cuando llega un profesional de la salud en la ambulancia, va a proceder a buscar pulso en la persona, pero la comunidad, toda la comunidad entera, el vecino, la vecina, el carnicero, el canillita, todos no debemos tomar el pulso. Lo que sí debemos hacer es verificar si respira. ¿Por qué? Porque eso es fehaciente, es decir, yo veo si el tórax se levanta o no. Si yo voy a ir a buscar el pulso, tengo que aprender un montón de cosas. ¿Qué pulso tomo? ¿Con qué dedos lo tomo? ¿Cuál sería su fuerza? Entonces, tenemos que estar entrenados para encontrar ese pulso. Y aparte otra cosa, cada vez que nosotros a lo largo de nuestra vida nos hemos buscado el pulso, una cosa es tomárselo a sí mismo y otra cosa es tomárselo a un tercero, que es mucho más difícil, si tiene mucha ropa, poca ropa, en fin, hay un montón de factores. Lo que sí podemos hacer es si la persona está levantando el tórax, y esto quiere decir que está entrando aire o no está entrando aire. Ahora, esto lo vamos a hacer muy brevemente y necesitamos ver piel. ¿Qué quiere decir? Que si la persona cayó al piso y está boca abajo, lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta. Sin miedo al éxito, lo tomamos, lo damos vuelta, lo ponemos boca para arriba y empezamos a sacar ropa. Abrimos la campera, levantamos el buzo, abrimos la camisa, necesitamos ver piel. Todo lo que sea detectar si la persona respira o no respira, no vamos a hacerlo con ropa puesta. Necesitamos ver el tórax descubierto de nuestra víctima. Bien, una vez que tuvimos acceso a la piel, al tórax, ¿sí?, de la persona, vamos a hacer silencio todos y vamos a observar el tórax de la persona. Y lo vamos a hacer durante un pequeño lapso de tiempo. Lo vamos a hacer, lo que dice la norma de la American Heart Association es que lo tenemos que hacer de 5 a 10 segundos. Es decir, nunca menos de 5, pero tampoco más de 10 segundos. Bien, esto tiene una razón específica. Yo se las voy a contar. La frecuencia respiratoria del ser humano oscila desde las 20 respiraciones a las 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Es decir que todos nosotros, en forma estadística, más o menos, respiramos alrededor de un mínimo de 12 veces por minuto hasta un máximo de 20. Por supuesto, estos números pueden variar si, por ejemplo, tenés un compañero o un amigo que es buzo, que practica apneas en el agua, que hace yoga, que hace ejercicios de respiración y demás. Por supuesto que esa cantidad de 12 va a bajar 9, 10 veces por minuto. Y también para el otro lado, si tenés algún conocido o conocida que tenga EPOC, que sea alérgico, que haya tenido alguna enfermedad en sus pulmones, muy probablemente ese 20 sea 23, 24, incluso 25 veces, ¿sí? Que necesiten más procesos respiratorios por minuto para poder oxigenarse bien. Esto es perfectamente normal para el mundo en que vivimos, pero nosotros conocemos esa estadística. Entonces, si esto lo medimos en un minuto, que son 60 segundos, y vamos al mínimo estadístico, que son 12 veces por minuto, si uno hace una división muy fácil, 60 dividido 12 nos da 5. 5 veces 12 es 60, con lo cual esto lo que me dice a mí es que todos deberíamos respirar como mínimo una vez cada 5 segundos. Por eso es que nosotros vamos a visualizar nunca menos de 5 y tampoco más de 10. ¿Por qué nos vamos hasta el 10? Porque ya le estamos dando un 100% de margen de error a la maniobra. Lo que estamos diciendo es, che, yo sé que la persona tendría que desde el momento en que yo le miro el tórax hasta los 5 segundos respirar, pero también voy a darle un poquitito más, un changüí, para ver si en una de esas no lo estoy viendo. Entonces me voy hasta 10 y los cuento, ¿sí? Le voy a mirar el pecho y voy a hacer esa cuenta, ¿sí?, del 0, del 1, digamos, del momento 0 que comienza la maniobra, empezamos a contar desde el 1 hasta el segundo 10, si en todo ese tramo la persona no levantó el tórax, entonces la persona no está respirando. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? Que tengamos algunos casos grises, si se les quiere. Hay un proceso físico del cuerpo humano, es un proceso clínico, que se llama hipoxia, que es la privación de oxígeno a nuestro organismo, y en una persona que está en una parada cardíaca, que comienza ese proceso hipóxico, lo que va a desarrollar es lo que nosotros conocemos como boqueadas, o también conocido como gasping, o técnicamente definido como respiraciones agónicas. ¿Vieron de la misma manera que uno pesca un pez que se transforma en pescado del agua? Cuando uno lo saca del agua, que la boca del pescado hace como este movimiento, bueno, eso es una hipoxia. Lo que está tratando de hacer es
El cuerpo es meter oxígeno al cuerpo. El ser humano hace exactamente lo mismo. Cuando la persona comienza ese proceso, nuestro cuerpo va a empezar a tirar esas boqueadas, ¿sí? Intentando incorporar oxígeno al cuerpo. Eso de ninguna manera es una respiración, de ninguna manera está incorporando oxígeno a nuestro sistema, y si nosotros vemos esa reacción en una persona, automáticamente debo comenzar a comprimirle el tórax, porque es una evidencia inequívoca a nivel científico de que la persona está con un paro cardíaco, ¿sí? Eso ni hablar, hay evidencia de sobra y es enseñado a todos los profesionales de la salud a reconocerlo. Incluso la persona puede tener los ojos abiertos, incluso puede hacer ruido, ¿sí? Puede hacer como un pequeño gemido cuando haga esa respiración agónica. Es esperable, es perfectamente normal. Si vos ves una respiración agónica, sabés que la persona está con un paro cardíaco. Entonces, ahora sí cobra sentido lo que tenemos en pantalla, ¿no? Ya que aprendimos a asegurar la escena, aprendimos a revisar si la persona está respirando, entonces sí vamos a seguir las flechas que tenemos en pantalla, ¿no? Esto es si respira o si no respira. Si la persona no respira, ya comentamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer bien rápido las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Debemos comenzar a hacer las compresiones porque la persona está con un paro. Pero de esto ya vamos a hablar un poquitito más adelante, en unas pantallas más adelante nos vamos a enfocar de lleno en lo que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar y la utilización de un desfibrilador externo automático. Ahora, ¿qué pasa si respira? ¿Qué pasa si vos ves en esos 10 segundos, de 5 a 10 segundos, que la persona efectivamente hace este movimiento torácico? Lo primero es relajarse, no asustarse, estamos en el mejor resultado posible, que es que la persona esté respirando, solamente esté inconsciente. Ahora, lo que tenemos que prevenir es que la persona se nos broncoaspire, lo que tenemos que prevenir es que la persona se nos ahogue, ¿sí? Que se obstruya su vía aérea con algún cuerpo extraño que bien puede ser el contenido de su estómago. Bien, lo que vamos a hacer es hacer lo que se llama una posición lateral de seguridad. A eso responde las letras PLS, la sigla PLS quiere decir posición lateral de seguridad, también conocida como posición de recuperación. Y lo que vamos a hacer básicamente es ponerla de costado, ¿sí? Como bien se ve en el gráfico. Vamos a primero extender una mano, vamos a flexionar su pierna contraria y vamos a hacer un giro de manera tal, un cuarto de giros en realidad, para no ponerlo boca abajo, lo vamos a hacer un poquitito nada más para que esté de costado. ¿Qué es lo que logro con la persona de costado? Bueno, a mí lo que más me interesa es que la boca esté pegada al piso, ¿sí? Que su boca esté pegada al piso, porque de manera tal que si su estómago decide que debe quitar el contenido que tiene dentro y comienza con un vómito, lo que va a pasar es que ese vómito va a salir, ¿sí? por toda la vía aérea, nos va a ocupar toda esta zona, todo desde acá, y al estar la boca pegada al piso, eso no se va a acumular en ningún lado y ese contenido se va a poder ir del cuerpo de la persona sin ningún problema. No ocurriría eso si la persona la tenemos boca arriba. Si la tenemos boca arriba y comienza ese proceso de vaciado del estómago a su cuerpo, y eso sería un problema porque incluso la persona puede perder su vida y hasta es muy probable que lo haga, porque la broncoaspiración es cuando literalmente el contenido del estómago pasa dentro de los pulmones, lo que colapsa los mismos, no permite que ingrese tanto aire y esto se termina transformando en una situación muchísimo peor de lo que ya teníamos. Así que esos básicamente los dos caminos que podemos tomar, solamente mirar todo lo que aprendimos, chequeando si la persona respira o no respira. A medida que vayan saliendo dudas o preguntas, vayan tomando nota de todas las dudas, todas las preguntas. Cuando terminemos esta pequeña charla que estamos compartiendo, ahí vamos a contestar todo lo que necesiten. Así que vayan tomando nota, que al final de las pantallas vamos a compartir un momento de preguntas y respuestas, un ping-pong, así que vayan aprovechando. Recuerden que dijimos hace un momentito que íbamos a charlar de llamar a la ambulancia, ¿no? Esto de cómo catalogan la urgencia, la emergencia y, por supuesto, lo que es la consulta. Pero de la consulta médica no vamos a hablar porque, por supuesto, que estamos aprendiendo qué hacer en una situación de emergencia. Cada vez que hablamos de SEM, estamos hablando del Sistema de Emergencias Médicas. Y tienen que saber que independientemente del punto del país desde nos estén mirando, hay un número nacional. Ese número nacional
federal es el 107, el 107 de emergencias y urgencias médicas. Ahora, algunas provincias y algunas localidades han unificado esos números o los han cambiado, que no hay ningún problema. Digo, esto es una práctica bastante habitual para algunos puntos de nuestro país. Lo que sí tenemos que tener en consideración que el 107, al ser un número federal, si uno se comunica con el 107, debieran las antenas redireccionarnos al número local de tu provincia. Ahora, esto ya nos llama la atención en que si vos planificás salir de vacaciones por nuestro país, la idea sería que así como buscás dónde dormir y buscás dónde comer y buscás dónde recrearte, acá entonces también entraría la planificación de buscar cuál es ese número de emergencias, porque puede pasar que te vayas a una localidad en donde quizás no es el 107, es el 109. Lo que debiera ocurrir es que vos llames al 107 y que esa localidad tenga todo configurado para que te transfiera directamente al 107, pero en algunos casos no ocurre. Con lo cual, tarea para la casa y una buena medida de prevención a futuro es que si te vas a mover por el país, averigua los números de emergencia en las localidades donde vas a estar pasando, donde vas a estar parando, que es una buena práctica que le podemos inculcar a nuestros hijos y a nuestros familiares. Bien, entonces, cuando uno se comunica con el sistema de emergencias médicas, del otro lado va a haber una persona que nos va a atender el teléfono y que va a estar entrenada en identificar estas situaciones. La pregunta recurrente aquí es, ¿por qué nos llama al 911? Porque el 911 generalmente, por eso digo a nivel general, porque hay puntos de nuestro país que no es así, pero a nivel general el 911 es para seguridad. Es decir, cuando uno llama al 911 está pidiendo bomberos o policía, y cuando uno llama al 107 está pidiendo una ambulancia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Que los que aún tienen separado lo que es 911 de 107, si uno en el voleo, digamos, en el fulgor de la batalla se confunde y llama al 911, del otro lado hay una persona que no está preparada en primeros auxilios para ayudarte. Si está preparada para ayudarte en seguridad, metete abajo de la cama, traba la puerta, susurrá, apretá uno para sí, apretá 2 veces para no. Está preparado en seguridad, pero no en primeros auxilios. Las provincias que tienen, o los puntos de nuestro país que tienen todo este sistema amalgamado, por supuesto que el operador está entrenado también en primeros auxilios, pero la gran mayoría que lo tiene todavía separado y ligado, no está así. Por eso hacemos la salvedad. De todas maneras, cuando te atiendan del sistema de emergencias médicas, la persona está entrenada en primeros auxilios, sabe de lo que le estás diciendo. Si vos le decís que la persona está convulsionando, la persona sabe qué tipo de convulsiones hay y cómo se trabaja en cada una de ellas. Ellos están entrenados y saben cómo resolver esas situaciones. Por eso es importante que acá ya tengamos idea de que la idea es que no cortes la comunicación hasta que ellos te lo indiquen. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros ojos. Vos vas a hablar con el operador o operadora, estos te van a dar indicaciones, hace esto, pone acá, subí acá, trae hasta acá, ¿sí? Hasta que nosotros lleguemos con la ambulancia. Una vez que la ambulancia arriba, ahí por supuesto se hace cargo el profesional médico y ya te va a pedir el operador o operadora que cortes la llamada. Pero mientras tanto, no es que cuanto más rápido le indiques al operador o operadora, más rápido va a llegar la ambulancia. No funciona así el sistema. La persona que te atiende el teléfono no es la misma que va manejando la ambulancia hacia donde vos la estás pidiendo. Es todo un equipo enorme que mientras que vos estás hablando con esa persona, la persona está tipeando, ya apretó un botón y ya saltó una alarma en otro lado y la ambulancia ya se está poniendo rumbo hacia donde vos estás llamando. Así que tomate tu tiempo para describirle la situación, no te apures, no te comas cosas de lo que veas, vos relatale todo lo que necesites. Acá lo importante es que básicamente le des 3 puntos. Primero, ¿qué es lo que está pasando? Sí, por supuesto, ¿en dónde? ¿Sí? Y sé específico, ¿sí? Sé muy específico. Estoy en tal calle, en tal piso, en tal departamento, o estoy en tal calle, altura tanto, intersecciones, entre tanto, abajo de un toldo amarillo, bien específico hay que hacer. Le tenemos que contar cuánta gente necesita ayuda, qué se está haciendo por ellos, ¿sí? ¿Qué se está haciendo por ellos? Mirá, chocaron 2 autos. Hay una persona que todavía está dentro del auto y hay una que salió y está sentada en el cordón. Le pusimos una gasa porque le sangra la nariz. Perfecto. Pero vos contale toda la situación, relatale todo. ¿Por qué tengo que relatar todo?
Porque la persona que te va a atender del otro lado del teléfono, literalmente está tratando de decidir si lo que vos tenés enfrente es una urgencia o si es una emergencia. ¿Y en qué varía esto? En la rapidez en la que va a llegar la ambulancia a vos. ¿Sí? Por ejemplo, si vos llamás porque estás jugando un partido de fútbol, fueron a trabar una pelota y alguien sufrió una fractura o tuvo un problema con la rótula de la rodilla, eso es una urgencia. La persona no se va a morir por eso. Distinto es, por ejemplo, que sea una fractura expuesta, que esté perdiendo sangre. Bueno, ahí ya es otra cosa. Ahí ya se hizo una emergencia porque si está perdiendo sangre es un problema. Pero supongamos que es una fractura común. Vamos a llamar a la ambulancia, vamos a decirle, estoy en tal lugar, pasó tal cosa, tengo una persona que aparentemente tiene una fractura. ¿Sí? Nos van a pelotear con algunas preguntas más y en ese caso de una fractura, la ambulancia va a venir mucho más despacio, va quizás no va a saltearse los semáforos, ¿sí? Quizás hasta incluso hay casos en que vienen sin sirena, y uno dice, yo no sé si está bien o mal esto. Bueno, déjame profundizar un poquito más. La ambulancia es un bólido que pesa un montón de toneladas y que arriba vienen 2 vidas humanas también. Con lo cual, si es una urgencia, va a esperar un momentito, porque ese bólido que va a 80 kilómetros por hora en el medio de una avenida con 2 vidas humanas encima, también pueden poner en riesgo todas las otras vidas que están alrededor. Si van cortando semáforos o zigzagueando entre autos, toda la comunidad se pone en peligro porque quizás es una situación que puede esperar un ratito más. Esto yo entiendo desde la cuestión emocional que es traumático para la persona que lo está viviendo, pero desde el punto de vista del proceso de la atención de la emergencia y de la gestión de ese riesgo, es la mejor decisión porque no ponemos en peligro a terceros por una fractura. Ahora, si la situación se pone más picante y ya estamos con una emergencia, por supuesto que la ambulancia va a cortar los semáforos, va a venir tocando sirena, no va a esperar que corte un semáforo, sino que va a ir haciendo zigzag y otras cuestiones, siempre y cuando respetando los parámetros de un riesgo aceptable, ¿no? Que no exponga de alguna manera a nadie más a que se lastime. Una vez que la ambulancia llegó, ya está listo, se va a hacer cargo el profesional médico. Pero lo que tenemos que entender es que muchas veces, cuando uno se comunica con el 107 SAME, con el sistema de emergencias médicas, lo que va a pasar es esto. Nos están clasificando, están técnicamente haciendo lo que se llama un triage. ¿Sí? Nos están clasificando distintos tipos de situaciones y van a empezar a priorizar. Como también, por ejemplo, puede pasar que si vos llamaste, mismo caso, tengo un compañero que está fracturado en el piso en una canchita de fútbol, y la ambulancia está yendo hacia donde está tu compañero, y supongamos que en el trayecto que la ambulancia está yendo, justo llama a alguien a 10 cuadras de donde estás vos, y está con una parada cardíaca, y van a derivar el móvil a la parada cardíaca. Tu compañero va a seguir esperando, ¿sí? Porque ellos tienen un código rojo y esto es un amarillo. Aquello es una emergencia, esto es una urgencia. Entonces, toda esta charla y todos los cursos de primeros auxilios que podamos hacer en un montón de instituciones, en hospitales, en otras organizaciones, están orientados a trabajar el periodo de tiempo entre que sucede la emergencia y llega la ambulancia. Muchas veces puede ser un pedacito chiquitito de tiempo y en muchos otros casos puede ser 20 minutos, 30 minutos, ¿sí? Todo lo que se aprende de primeros auxilios es para trabajar esa situación. Bien, recuerden, todas las preguntas y todas las consultas que tengan las pueden ir realizando, anotándoselas y después al final de la presentación nos pueden realizar todas juntas. Lo que va a hacer ahora Lean es darle play a voy a ir relatando, que es básicamente cómo hacer una desobstrucción de la vía aérea. Después nosotros vamos a disponibilizarles todos estos videos para que los puedan ver más tranquilos, pero es básicamente funciona tanto lo mismo como para adultos como para niños. Cada vez que tenemos una obstrucción en la vía aérea, la persona no va a poder hablar, muy probablemente se va a llevar las manos al cuello y es ahí donde tenemos que hacer una maniobra de Hemlich, que lo podemos aplicar desde cualquier edad hasta el año. Avisarle que la vas a ayudar, posicionarte por detrás y vas a buscar
el ombligo. Una vez que encuentres el ombligo, vas a poner 2 dedos sobre ese ombligo, ¿sí? Vas a hacer fuerza hacia adentro y hacia arriba, como bien estamos viendo en el video, hasta que la persona expulse el objeto, ¿sí? Toda maniobra de Heimlich necesita que llamemos a la ambulancia. Toda. No importa el resultado. Por más que lo haya escupido, necesitamos que venga una ambulancia a revisar a la persona. Lo mismo pasa para una embarazada o una persona que es obesa. No vamos a poder hacerlo aquí abajo, así que lo vamos a hacer aquí arriba, ¿sí? Lo vamos a poder hacer arriba de lo que es acá en el tórax. Si la persona es más alta, podés subirte un banquito. Si la persona es más baja, te podés arrodillar. Por ejemplo, un niño. Lo que no recomendamos nunca es que esta maniobra la hagas vos solo con una silla. No hay ninguna evidencia científica que eso funcione. Tu mejor oportunidad de sobrevida, si es hablarle a algún vecino, señalándole qué es lo que está ocurriendo, porque no te puede entender, porque no vas a poder hablar. Así que yo no sé si alguno de ustedes en algún momento se obstruyó. Si alguien se obstruyó, guarden la experiencia, me la cuentan al final, que siempre es lindo saber de estas cuestiones, cómo se resolvió, quién fue el que resolvió, ¿sí? Hay algo que me gustaría mencionar, que si bien no aparece en el video, me gustaría contárselos. Muchas veces cuando nosotros éramos chicos nos hemos obstruido, mamá, papá, tíos, hermanos, nos reventaban la espalda básicamente a palazos, con la mano bien abierta, ¿sí? Para que escupiéramos lo que teníamos en nuestra boca. A ver, hay una cuestión científica con esto que está bueno que sepamos y mencionemos. Hay casi que 2 puntos en donde podemos tener una obstrucción en la vía aérea. La podemos tener acá arriba, es decir, donde cuelga la campanilla en las amígdalas, en ese huequito ahí, o más acá abajo, por acá, que es donde está la glotis, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, que un chico, que cualquiera, pero generalmente digo, esto pasaba en niños, si nosotros vemos cuando la persona se está ahogando, le pedimos que abra la boca y vemos que el cuerpo extraño está trabado acá arriba, en la entrada de la vía aérea, ¿sí? Donde tendremos que tragar, si golpeamos, muy probablemente salga. Ahora, el problema es cuando nosotros le pedimos que abra la boca y acá arriba no tiene nada, es decir, que la obstrucción abajo y yo la espalda, muy probablemente lo obstruya más todavía. Con lo cual evitemos el golpe en la espalda si yo no veo el objeto extraño que está causando la obstrucción, ¿sí? Es importante que también tomemos dimensión de eso. Ahora, si vos ves lo que está obstruyendo y lo ves que está ahí en ese intersticio entre las amígdalas, la campanilla, bien ahí casi que bajando, si damos unos golpes en la espalda, probablemente salga. ¿Bien? Perfecto. Dejar sus dudas, sus preguntas, anótenlas y las vamos trabajando al final de la presentación. Lo que vamos a hablar ahora es de la cadena de la vida. ¿Qué es? Para los que no conocen la American Heart Association, es como decirles la FIFA. ¿Vieron lo que es la FIFA para el fútbol? Bueno, la American Heart Association es la FIFA para el fútbol, pero de las materias de tanto de ataque cerebrovascular o el stroke, como le dicen en Estados Unidos, y las maniobras de reanimación. Bien, son ellos los que norman de alguna manera una de las grandes escuelas a nivel mundial. Hacen un montón de investigación, hacen un montón de estadística, tienen un montón de países asociados, en donde básicamente ellos solicitan a estos países informes médicos generales, ¿sí? Sin nombre y apellido, sino estadísticas: cuántos hombres, cuántas mujeres tuvieron paros cardíacos, cuántos sobrevivieron, cuáles fueron los procedimientos en los cuales sobrevivieron, cuáles son los procedimientos médicos que se llevaron adelante y no dieron resultado y la persona perdió su vida. Toda la estadística ellos la absorben, la trabajan y en base a eso intentan buscar patrones, ¿sí? Entre todos los procedimientos a nivel mundial, para poder justamente invertirlos, ¿sí? Invertir esa investigación, depositarlas y hacer esa inversión de conocimiento en las maniobras de reanimación cardiopulmonar, a ver si podemos tener alguna mejora. Con el paso del tiempo, por ejemplo, se ha descubierto que la respiración boca a boca ya no es que no era necesaria, sino que en realidad la hacemos solamente con determinado público y no a nivel general. Por ejemplo, se ha descubierto que cuando hacemos un manejo
de vía aérea en forma avanzada. Ya cuando la ambulancia llega tenemos mejores resultados cuando empleamos determinadas drogas. Digo, se han encontrado un montón de patrones que son muy importantes para la sociedad toda. Cuando hacen estos hallazgos, van republicando sus papers cada 3 o 4 años, y no hace mucho publicaron esta cadena de la vida. ¿Sí? Yo tengo el gran honor de ser uno de los instructores de soporte vital básico en lo que son los procesos de la American Heart Association. En Argentina somos muy poquititos, somos muy pocos, pero básicamente cuando toda la columna de investigación obtiene esos resultados, presentan estos resultados, nos capacitan a nosotros que somos instructores y nosotros lo bajamos a la comunidad, a todos los profesionales de la salud del país. Ahora, la próxima actualización de todo esto va a ser el 22 de octubre, así que el 22 de octubre nos vamos a encontrar con qué otros resultados han encontrado de todos estos años. Esta es la última versión de la cadena de la vida que la vamos a explicar ahora muy brevemente. Tiene 6 eslabones, ¿sí? Y estos 6 eslabones se componen de netamente investigación científica de la American Heart Association, en donde ellos se encontraron que para que una persona tenga la mayor probabilidad de supervivencia ante una parada cardíaca, debe cumplirse estos 6 pasos. ¿Sí? Para que una persona tenga la mayor chance de sobrevivir, deben cumplirse estos 6 pasos. Vamos a repasarlos de a uno si lo desean. El paso número 1 es la activación de la respuesta de emergencias. Alguien tiene que llamar a la ambulancia. El paso número 2 es que alguien comience las compresiones torácicas en la persona, es decir, que comience a hacer una RCP de alta calidad. ¿Qué quiere decir alta calidad? Que lo hagamos a un buen ritmo, a una buena profundidad y dejemos que su tórax vuelva a la posición inicial antes de volver a comprimir. Es decir, que no sea una ametralladora. Ahora lo vamos a ver más explícitamente con algunas animaciones. Como paso número 3, que llegue un desfibrilador a la escena. ¿Qué es un desfibrilador? Es un aparato que básicamente lo que va a hacer es trabajar la electricidad del corazón para reordenarla y poder lograr un pulso nuevamente que permita continuar con vida a la persona. Que venga la ambulancia con un soporte vital avanzado, es decir, que tenga de alguna manera la electromedicina, que tenga un respirador, que tenga un monitor multiparamétrico, que tenga oxígeno, que tenga drogas, que tenga toda la tecnología de soporte de vida necesaria. El quinto eslabón es que haya cuidados post-paro cardíaco, es decir, que la institución en donde vaya a ser internada la persona cumpla con estándares de calidad de atención a la persona, es decir, las unidades coronarias de terapia intensiva que tengan una buena tecnología, médicos bien preparados y todo el nosocomio bien preparado para responder a esa situación tan delicada de la persona. Y por último, un proceso de recuperación en lo emocional, ¿no? Esto de la persona pasó por un paro cardíaco muy traumático, muy traumática la situación, la recuperación es muy traumática también porque la persona no solo va a encontrar heridas en lo físico, porque el cuerpo, por supuesto, que por este paro cardíaco va a tener algunos daños que va a tener que ir trabajando clínicamente con el tiempo, pero también hay otros daños que van por adentro, ¿no? Cuando uno dice la procesión va por dentro a veces, hay muchas cosas emocionales que también va a tener que sanar y por eso es recomendable que independientemente del profesional de la salud que acompañe a la persona desde lo clínico, ¿sí? También haya otra persona que sea un profesional de la salud mental que lo acompañe en lo emocional a sanar esas heridas que la persona forjó en base a la situación de la cual, por suerte, pudo sobrevivir, ¿sí? Así que son esos 6 eslabones. Quizás el ejercicio que podemos hacer acá, que sería muy gracioso hacerlo, es que ustedes vayan pensando cuál de esos 6 eslabones es el que falla en Argentina. ¿Sí? ¿Cuál es el eslabón para ustedes que más falla, ¿sí?, de esos 6 eslabones? Yo por acá, como los voy a leer al final, no los puedo leer ahora, me voy a valer de mis 2 coequippers acá en esta clase y les voy a preguntar a ellos, tanto a Enzo como a Leandro, ¿cuál piensan ustedes que son de esos 6 eslabones los que fallan en nuestro país? O el que falla o los que fallan. ¿Qué piensan ustedes? Para mí el RCP. La compresión, dice Enzo. Bien, puede ser. ¿Usted, señor? Y puede ser cuidado posparo. Posparo, perdón. El cuidado posparo. Bien, son 2 grandes opciones, porque
tienen que ver con que quizás hay gente que no se anima a hacer las compresiones y también tiene que ver, como bien dice Leandro, que a veces los nosocomios no están tan preparados o no tienen tanta cultura quizás de cuidado en estas materias específicas. Pero lamento informarles tanto a Enzo como a Leandro que lamentablemente no han dado hoy por hoy, no se van a ganar el 0 kilómetros con respecto a la identificación de cuál es el eslabón que más falla. El eslabón que más falla en nuestro país es la llamada a la ambulancia. Pasa lo que pasa en las películas, el típico alguien llame a la ambulancia, alguien llame al 911, que es específicamente lo que se dice en las películas, y nadie llama porque todo el mundo asume que alguien más llamó. Entonces, cuando sea esta situación, llama vos al 107 o al teléfono local del sistema de emergencias médicas para pedir la ambulancia porque muy probablemente nadie más lo haga y si nadie se comunica al sistema de emergencias médicas, la ambulancia con el desfibrilador no va a llegar a la escena. Y acá también vamos a desmitificar un poquitito. La RCP, las maniobras de reanimación cardiopulmonar, no son como las conocemos en las películas. Si bien ahora vamos a ver una serie de videos del Ministerio de Salud de la Nación, tenemos que entender que las maniobras de RCP no son como las vemos en Hollywood y tienen que ver con que netamente si no llega un desfibrilador a la escena, es muy difícil que la persona salga. Es decir, los casos clínicos de los cuales una persona puede salir solo con compresiones son mínimos. Son mínimos. ¿Cuáles pueden salir con compresiones? Y, por ejemplo, que se cayó alguien en una pileta, la sacamos en forma inmediata, esté inconsciente, no respira, le hacemos RCP y probablemente salga sin la necesidad, digo probablemente, no lo estoy afirmando, probablemente salga sin la necesidad de un desfibrilador. Para todo lo demás, necesitamos 100% de las veces un desfibrilador externo automático o un cardiodesfibrilador que tenga una ambulancia, que ya son los que sí vemos en las películas, que le dan a las paletas, se lo ponen en el pecho, mal colocado igual por las películas, ahora vamos a aprender dónde se ponen, y resuelven la situación. Digo, sí o sí tiene que llegar un desfibrilador a la escena. Por eso, hace mucho tiempo, el Estado argentino, sin importar, acá no vamos a entrar en cuestiones políticas ni de administraciones, sí vamos a hablar de cuestiones legales, que lo vamos a hablar al final también, el Estado viene haciendo un montón de esfuerzo en poder hacer lo que se llama el RENADEA, el Registro Nacional de Desfibriladores Externos Automáticos, para poder mapear a nivel nacional dónde están todos esos equipos y que vos a través de la app Mi Argentina puedas ingresar y puedas acceder a ese mapa, porque si llegás a necesitar uno, vos sabiendo ese mapa podés geolocalizar dónde va a estar el desfibrilador más cercano a vos. Pero sí es bueno que entiendas dos cosas. La primera es que si un desfibrilador no llega a la escena, muy probablemente la persona no salga de ese cuadro. Y número dos, que entiendas que desde el momento en que la persona colapsa, es decir, se cae al piso, yo verifico de 5 a 10 segundos que no se mueve su tórax, desde el momento en que yo tomo nota de eso, desde ese momento en adelante, a nivel tiempo, por cada minuto que pase a partir del tercer minuto, es decir, a partir del minuto número 4 en adelante, la persona va a perder hasta un 10% de probabilidad de sobrevivir. Haz esta matemática. Una persona se desploma delante tuyo, ¿sí? No respira, no responde, ¿sí? Le hablé, lo sacudí, no nada, le miré el tórax 5 o 10 segundos, no respira. Llama a la ambulancia, nadie me ayuda, nadie comprime. Si ya pasaron 5 minutos, la persona tiene el 20% de probabilidad de no sobrevivir ese episodio, ¿sí? Ni hablar si pasa más tiempo, porque en una línea de 10 minutos, desde que la persona colapsó, estamos ya en un 80 que sale y que no sale. Y con esto también quiero ser claro y específico para traerles y llevarles un poco de realidad que no es lo que vemos en las películas de Hollywood. Muy probablemente el equipo médico de salud que llegue a la escena pueda reactivar el cuerpo de la persona. Nosotros podemos, a través de una serie de aplicación de drogas y de técnicas, de revivir el cuerpo de la persona, ¿sí? Revivir el cuerpo de la persona. Lo que no va a volver o va a quedar severamente dañado es el cerebro de la persona, porque durante todo ese tiempo sus neuronas se fueron muriendo porque no recibieron oxígeno.
Entonces, cuando hay ya tanto daño neurológico porque no recibe oxígeno, por más que el resto del cuerpo se reactive, la persona en sí, el yo, no va a volver. ¿Sí? Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso tenemos que tomar noción de que el tratamiento más importante hasta que llega la ambulancia es la compresión torácica, sin duda alguna. ¿Bien? Ahora les propongo, vamos a empezar a profundizar en algunos videos, no sin antes hacer la aclaración de que cuando estamos hablando de un paro cardíaco, no estamos hablando de un ataque cardíaco. ¿Sí? Un ataque cardíaco es una obstrucción, ¿sí? Una obstrucción arterial que impide que la sangre fluya normalmente. ¿Sí? Es eso que nosotros conocemos como que duele o se duerme el brazo izquierdo, que también clínicamente puede ocurrir en el derecho, que por ejemplo se siente un puntazo muy fuerte en el pecho, que puede doler la espalda superior, ¿sí? Lo que son las escápulas, los omóplatos, ¿sí? Todos esos dolores que se cuenta que es un ataque cardíaco, no es un paro. Ahora, ¿por qué confundimos una cosa con otra? Porque la primera causa de muerte en nuestro país, no traumática, es decir, si no chocas o te chocan con el auto, son las cardiopatías, es decir, son los ataques al corazón. ¿Sí? Esto es así, la estadística hace años que está ubicada en ese lugar, con lo cual nosotros pensamos que la persona quizás se murió de un paro y en realidad lo que provocó el paro es un ataque cardíaco. Esa es la causa por la cual los argentinos pierden la vida si no es un accidente. Con lo cual, un paro cardíaco no es un ataque cardíaco, el ataque cardíaco es prevenible, ¿sí? No lleves vida sedentaria, no fumes, no tomes alcohol, comes sano, haz actividad física, controlate, anda al médico, si tenés historial familiar, es importante que te hagas los controles, que lleves los chequeos al día, visita a tu cardiólogo en forma regular y seguí sus instrucciones, baja la cantidad de sodio en las comidas, etcétera, etcétera. Hay un montón de acciones que se pueden llevar adelante. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en pantalla? En pantalla, como bien hemos dibujado todos nosotros en la secundaria, es el sistema circulatorio, ¿sí? La parte roja son las arterias, lo azul son las venas, y lo que estamos viendo es un corazón que está empezando lo que se llama un proceso de fibrilación ventricular. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no está aprovechando bien la electricidad que pasa a través de él, con lo cual no vamos a tener un pulso productivo, lo que conocemos o mal llamamos en nuestro ámbito un paro cardíaco. Por más que nosotros le decimos paro cardíaco, paro es cuando el corazón se detiene y queda quieto. Lo que generalmente ocurre ante un paro cardíaco son ritmos que hacen que el corazón funcione mal. Por ejemplo, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Lo que en este caso vamos a ver en pantalla, que es lo que ustedes están viendo ahora, el video, es una persona que está comprimiéndole el tórax bien arriba del corazón y lo está haciendo a una buena velocidad y a una buena profundidad, de manera tal que podemos ver todo lo que es la circulación, está alcanzando su cerebro y está incluso descendiendo a través de sus extremidades. ¿Qué tanto tengo que hacer esto? Bueno, tengo que bajar cada 6 centímetros, de 5 a 6 centímetros el tórax de la persona y lo voy a tener que hacer de 100 a 120 veces por minuto, ¿sí? Casi 2 por segundo es un montón, pero esa es la forma correcta de hacerlo. ¿Qué pasa si dejo, ¿sí?, de hacer justamente las compresiones? Bueno, como verán, la sangre vuelve a quedarse quieta y cuando la sangre se queda quieta, que no va a ningún lado, es un problema porque no estoy irrigando ningún órgano y mucho menos el que más me interesa, que es mi cerebro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago las compresiones pero no la hago con la fuerza necesaria, con la profundidad necesaria? La sangre no va a ir a ningún lado. Quizás acá lo que veo en pantalla es que ahí está ganando la profundidad necesaria, pero no tiene una buena velocidad. Acá le está dando mucha velocidad, pero no permite que el corazón se llene de sangre para bombear, con lo cual tampoco voy a lograr un buen resultado. Y acá ya lo que estamos viendo es cuando ya no lo estamos haciendo ni a un buen ritmo ni a una buena profundidad, con lo cual tampoco vamos a lograr lo que nos proponemos, que es un buen ritmo y a una buena profundidad. Y ahora sí, si les parece, vamos a pasar al primer video del Ministerio de Salud
en donde nos va a dar algunas pautas de acción respecto a lo que son las maniobras de RCP. En cualquier momento, sí. En cualquier momento. Las maniobras de RCP pueden ser necesarias en cualquier momento, sí. En cualquier momento. Mira. Él es Juan. Bueno, vamos a pasar a mostrar un cromo directamente. Sí, sí. Eso. Un momento. Pues nos confirman, por favor, si están escuchando el audio, para cuando le demos play. Las maniobras de RCP pueden ser necesarias en cualquier momento, sí. En cualquier momento. Mira. Él es Juan y él es Mariano. Mariano y Juan son viejos amigos. Hoy, uno de los dos está a punto de salvarle la vida al otro. Si una persona se desvanece en la vía pública, es posible que esté teniendo un paro cardiorrespiratorio y necesite de las maniobras de RCP o reanimación cardiopulmonar. Yo sé que en estos momentos la mente se te puede poner en blanco, por eso te voy a explicar en simples pasos cómo realizar la maniobra. Antes que nada, chequea que el lugar sea seguro. Luego, evalúa el estado de conciencia y respiración de la persona desvanecida. Móvelo firmemente de los hombros y preguntale en voz alta. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Si no responde, no respira, jadea o respira con dificultad, pedile a una persona que llame a emergencias y a otra que busque un desfibrilador si es que hay alguno cerca. Ahora sí, inicia las maniobras de RCP. Descubrí el pecho y apoyá el talón de una de tus manos en el centro sobre el esternón. Luego, coloca el talón de la otra mano sobre la primera y entrelazá tus dedos. Los brazos deben quedar perpendiculares al esternón y los codos trabados. ¿Cómo realizar las compresiones? Presiona el tórax de la persona hacia abajo de manera fuerte y rápida. Tiene que hundirse entre 5 y 6 centímetros. El ritmo es este. Algo importante, los brazos tienen que estar totalmente extendidos. En algunos lugares hay desfibriladores, que son aparatos portátiles que ayudan a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un paro. Si dispones de uno en esta situación, ahora es el momento de usarlo. ¿Hasta cuándo realizar las compresiones? Si la persona no recuperó la conciencia, continúa con las compresiones hasta que llegue el personal sanitario o el DEA. Si la persona recuperó la conciencia, deja de realizar la maniobra de RCP y colócala de costado o posición de recuperación. Ahora ya sabes cómo realizar la maniobra. La RCP salva vidas. Bien. Lo que vimos en el primer video fue netamente una instrucción muy básica de lo que el Ministerio de Salud considera que son las mejores acciones a hacer, que es verdad. Esto está literalmente enfocado desde lo que son las guías de la American Heart Association. Y como verán, hay una cosa que me gustaría destacar, hace especial hincapié en las compresiones. Tenemos sí o sí que empezar a comprimir en forma urgente, en donde vemos que una persona no respira, ¿sí? Lo que acabamos de ver son instrucciones para adultos, ¿sí? Es decir, que si yo detecto que hay un adulto que justamente necesita de nuestra ayuda, porque acabo de ver que la persona no responde, justamente la idea, no responde y no está respirando, justamente la idea es comprimir fuerte y rápido el centro del pecho de 100 a 120 veces por minuto sobre el pecho descubierto, ¿sí? Y desde ya poder haber llamado así de alguna manera la ambulancia. Bien, lo que vamos a ver es el segundo video que habla del desfibrilador. Y una vez que veamos ese video, yo traje un desfibrilador externo automático para mostrarles y charlemos un poquitito de él. Así incluso lo pueden escuchar y podemos jugar un poquitito con él. Así que vamos con el segundo video, por favor. Este ya lo podemos hablar. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene un paro cardiorrespiratorio y tenemos un DEA cerca? Debemos usarlo lo antes posible. La utilización rápida de este pequeño aparato aumenta mucho las posibilidades de sobrevida. ¿Qué es un DEA?
El desfibrilador externo automático es un dispositivo portátil para uso de la comunidad que diagnostica y puede ayudar a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un paro. ¿Cómo se usa? Se debe preparar mientras otra persona realiza las maniobras de RCP. Primero hay que encenderlo. Luego, el mismo aparato indica qué pasos hay que seguir. Recordá, el DEA es un complemento fundamental de la maniobra de RCP para reanimar a la persona desvanecida. La maniobra de RCP más DEA salva vidas. Bien, acá les traje un desfibrilador externo automático, viene en su maletín, ¿sí? Y lo primero que vamos a entender, sí, es que vamos a tener el aparato y los parches acá guardados, ¿sí? Que vamos a tener son básicamente un juego de niños y un juego de adultos, ¿sí? Son literalmente iguales, lo que va a variar, por supuesto, es el tamaño, pero si uno abre, ¿sí? Los parches ya van a tener su cable y nos van a mostrar, ¿sí? Dónde van ubicados. Es decir, si uno ve los gráficos, el dibujo de los parches nos va a indicar que, por ejemplo, tenemos que colocar uno abajo de la clavícula derecha, es decir, lo podemos ubicar en esta zona, y el otro en la pared intercostal izquierda, es decir, acá abajo. Vieron que nosotros siempre en las películas vemos cómo hacen esas paletas y se los ponen como acá en el pecho. Eso es un mito, no es real. El desfibrilador externo automático hace que este parche vaya acá arriba y este parche vaya acá abajo, pared intercostal izquierda, ¿sí? Ahora, estos son los parches de adulto. Si abrimos los parches de niño, vamos a encontrar que la ubicación de los parches es distinta, ¿sí? Acá lo que me va a indicar es que tengo un parche que va acá adelante y tengo otro parche que va detrás en la espalda. ¿Hay algún cambio con esto? Digo, ¿es mejor si lo pongo acá, acá y demás? No, la realidad es que lo que me están diciendo estos parches es que, y como verán, su tamaño es bastante más reducido si hacemos la comparación, lo que me está diciendo es, me está pidiendo ponerlos en otro lugar porque el cuerpo de la persona en el que vas a usar estos parches es tan chiquititos que si lo pusieras igual que un adulto, es decir, acá y acá, en un cuerpito bien chiquitito, puede ser que se toquen. Y si se tocan, no va a hacer la lectura que tiene que hacer, que es básicamente un electrocardiograma, ni bien lo ponemos en el cuerpo de la persona. Entonces, por eso es que cambian de lugar. Va uno adelante y uno va atrás. Y lo que te vas a encontrar en el desfibrilador externo automático son, entonces, dos juegos de parches que básicamente podés utilizarlos para trabajar, depende de la persona que estemos intentando reanimar. Bien, ahora vamos a trabajar con adultos. Lo que me va a decir a mí el desfibrilador, aún así yo lo voy a tener acá adentro, ¿sí? Vamos a sacar el equipo, realmente se lo deja adentro, pero yo lo retiro para que ustedes lo puedan ver bien. Van a ver que tiene solamente dos botones, ¿sí? Tiene un botón de encendido y tiene un botón de disparo, que es la descarga, ¿sí? Todo lo demás, todos estos botoncitos, es porque es un equipo de entrenamiento y lo utilizamos para entrenar justamente profesionales de la salud y la comunidad toda para que aprendan cómo se utiliza. Pero todos los otros modelos, los modelos reales, tienen solamente dos botones, el botón de encendido y el botón de disparo. Y amén de eso, independientemente de que cada parche dice dónde va ubicado, se suma, no sé si se llega a ver ahí por la cámara, pero se suma un gráfico, ¿sí?, sobre el aparato que indica dónde van los parches también, con lo cual hay muchos mensajes para la persona que lo utilice de dónde van ubicados esos parches, ¿sí? Ahora vamos a encenderlo, que es el paso número 1, ¿sí? Fíjense que dice 1, 2 y 3. Básicamente lo que está diciendo acá es primero encenderlo, deja que te esté, y tercero, si te pide, dale una descarga. Así que vamos a darle un minuto, vamos a encenderlo y vamos a escuchar qué es lo que dice el desfibrilador externo automático. Lo que está diciendo es ponerle los parches a la persona y conectar donde está la luz titilante, acá. Supongamos que ya se los pegamos, dijimos uno acá arriba y el otro acá al costado y vamos a enchufar el conector. Escuchemos. No toques. Me dice, no lo toques que estoy analizando. Ahí repetimos, nadie lo toca.
Hasta acá nadie lo toca, ¿eh? El aparato está trabajando. Y miren el botón de abajo. Me dice, hay un botón titilando y una alarma sonora. Me dice, dale el choque. Y es acá donde le advertimos a todos. Vamos a dar el choque. Nadie lo toque. 3, 2, 1, choque. Y esto lo que me va a dar es el metrónomo. Es decir, cada compresión que yo voy a hacer tiene que ser a este ritmo, a este sonido. Cada pip es una compresión que yo tengo que hacer en el tórax de la persona. Y este pip lo va a hacer durante 2 minutos. ¿Sí? Durante 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Que durante 2 minutos vamos a estar haciendo las compresiones. Dentro de 2 minutos va a volver a hacer el análisis y va a chequear a ver si es necesaria otra descarga o no. Cada 2 minutos va a ir rechequeando. ¿Bien? Por eso es el momento de hacer algún cambio. Si alguien se cansa, puede venir otra persona, podemos ir rotándonos y demás. Así trabaja un desfibrilador externo automático. No tiene más ciencia, no tiene más botones. Lo puede utilizar cualquiera, lo puede utilizar una persona que está en la calle, lo puede utilizar el portero de un edificio, lo puede utilizar doña Rosa, don Raúl, lo puede utilizar un profesional médico, lo puede utilizar cualquier persona. No hace falta que estés matriculado, no hace falta que tengas ninguna característica en particular. Esto es de libre uso, lo puede utilizar cualquier persona y es 100% seguro su utilización. ¿Por qué? Porque cuando yo pego los parches en el cuerpo de una persona y enchufo el conector, lo primero que va a hacer es un electrocardiograma. Si el aparato detecta mediante ese electrocardiograma que la persona no necesita una descarga, no la va a liberar. Con lo cual, si yo agarro ahora un desfibrilador de los del mundo real, le pego, por ejemplo, a Enzo los parches y le doy a la descarga, no va a hacer absolutamente nada. No le puedo entregar una descarga por error. ¿Sí? Es perfectamente seguro su utilización. Bien, vamos a avanzar con otro video más, que es el que sigue. Vamos a ver lo que es reanimación en niños y después en lactantes, y si les parece, los últimos 10 minutos los dedicamos 5 minutitos a hablar a la parte del marco legal y después hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas. Así que vamos a darle play a ese video. RCP en niños menores de 1 año. Antes de comenzar, cerciórese que usted no corre riesgo y que nada puede lesionarlo. Toque el pie del niño y háblele en voz alta para evaluar si responde. Recuerde que está intentando despertarlo, no lo sacuda. Si el niño no llora o no tiene ningún tipo de movimiento, pida ayuda. Existen 3 posibles situaciones. 1. Si está acompañado. Solicite que el acompañante llame al número de emergencia local. Es importante que usted conozca el número de emergencias de su localidad. 2. Si está solo y cuenta con un teléfono celular. Llame usted a la ambulancia del sistema de emergencia local. Active la función de altavoz o manos libres. Si usted está solo y no tiene un teléfono celular, comience con las maniobras de RCP. Si el bebé no responde, compruebe si respira mirando el pecho y evaluando si se mueve. Coloque 2 dedos de la mano hábil sobre la mitad inferior del esternón, debajo de una línea trazada entre ambos pezones. Comprima al menos 1/3 de la profundidad del tórax, o aproximadamente 4 centímetros, a una frecuencia de 100 a 120 compresiones, dejando que el tórax vuelva a su posición inicial. Después de realizar 30 compresiones, realice 2 ventilaciones. Para realizar las ventilaciones, abra la vía aérea. Ponga una mano en la frente y con los 2 dedos de la otra mano, levante el mentón. Tome aire normalmente y con su boca, cubra la nariz y la boca del lactante haciendo un sello hermético.
Realice 2 ventilaciones de 1 segundo cada una, mirando que se eleve el tórax. Realice 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones en forma ininterrumpida. Si no observa mejoría, usted debe reevaluar. 1. La efectividad del masaje cardíaco. Comprimir fuerte y rápido, con una frecuencia de 100 a 120 por minuto, a una profundidad de 4 centímetros, permitiendo que el tórax vuelva a la posición original. 2. Evaluar la efectividad de la respiración, la posición de la cabeza, el sello boca a boca o boca-nariz, la fuerza del soplido. 3. Sincronización entre las 30 compresiones y las 2 respiraciones. Es importante realizar las maniobras de RCP hasta que el bebé se recupere o llegue el servicio de emergencia. Si el bebé presenta signos de mejoría, llora o se mueve, coloque al bebé en posición de recuperación y espere al sistema de emergencia. Trasladar al niño a un centro de atención, que permanezca abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, bajo vigilancia continua de uno de los recuperadores. Bien. Lo que veíamos en ese video son las instrucciones para lo que es un paciente lactante, ¿no? Lactante para nosotros es desde el momento en que nace hasta el año. Vamos a hacer las maniobras que acabamos de ver en pantalla. Básicamente lo que dice es más o menos lo mismo que con el adulto, pero resumido en un cuerpo bastante más chiquitito, ¿no? Esto de, quizás el cambio más grande es las compresiones, ¿no? Porque con el adulto, como no hacemos un manejo de la vía aérea, fíjense que en las instrucciones de adulto no hemos hablado de insuflaciones, de la famosa respiración boca a boca, sino que hablamos de las compresiones. Vos comprimí hasta que llega el médico para adultos, que después vamos a hacer el manejo de la vía aérea en ese adulto. Pero para lactantes, y ya les voy spoileando, lo mismo pasa para niños hasta la pubertad. Sí vamos a hacer un manejo básico de la vía aérea con la respiración boca a boca, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que cuando hay un manejo de vía aérea se reordena la maniobra de reanimación. Esto quiere decir que cuando comenzamos a hacer las compresiones tenemos que cumplir con esos ciclos, ¿sí? Tenemos que hacer, como veíamos en pantalla, 30 compresiones y las 2 insuflaciones, que son boca a boca nariz del bebé, y lo tenemos que hacer 4 veces y después empezar a reevaluar cada de esos 4 ciclos, ¿sí? Hay otra forma más de hacer las compresiones para lactantes y se hace con 2 dedos sobre el pecho del bebé, sin entrelazar los dedos en su espalda, sino que lo agarramos como si le estuviéramos haciendo UPA y le hacemos con estos 2 dedos en el pecho. Eso también está permitido como una maniobra de reanimación cardiopulmonar, pero si lo hacemos de esa manera, en vez de 30 compresiones, ¿sí? Si yo hago 30 compresiones así, y 2 insuflaciones boca a boca nariz, eso es una forma de hacer, y la segunda sería comprimiendo el tórax con 2 dedos, ¿sí? Ahí ya no tengo que hacer 30, tengo que hacer 15 compresiones más las 2 insuflaciones, porque con estos 2 dedos suele ser un poquito más efectivo. Igual, ambas 2 formas son perfectamente alternables, incluso se pueden hacer de ambas formas. Lo que sí nos tiene que quedar en claro es que para que un bebé esté en esta situación de una parada cardíaca, tenemos 2 grandes escenarios en nuestras manos. O estamos ante una situación extremadamente simple, como puede ser una obstrucción de la vía aérea por moquito, por leche, por algún catarrito que estuvo ahí dando vuelta y le tapó la vía aérea y terminamos en esta triste situación, o estamos hablando de un caso grave, alguna cardiopatía congénita, alguna malformación congénita que no se detectó durante el periodo de embarazo y que va a necesitar un postoperatorio complejo, digamos, un postemergencia bastante complejo, probablemente con alguna intervención quirúrgica y algún postoperatorio también complejo. Son 2 grandes situaciones. La buena noticia es que el 94% casi de los casos que tenemos una parada cardíaca de este tamaño son los casos fáciles. Es decir, generalmente son porque el cuerpito está nuevo, todavía se está adaptando, hacemos un poquito de compresiones y el bebé sale en forma casi automática y se terminó ahí la situación. Por supuesto, un montón de estudios posteriores, pero sigue perfectamente con su vida, incluso sin ninguna secuela ni nada por el estilo. Lo que son los mínimos son el otro escenario que yo les comentaba.
Lo importante con esto es siempre, al igual que el adulto, buscar una superficie dura, firme, no lo hagamos sobre la cuna, sobre un colchón, vayamos siempre sobre una mesa, una barra desayunadora, una mesa de luz, siempre es lo más práctico. Y si te parece, Lear, vamos a pasar al video de pediátricos y con esto vamos dándole el cierre. Este es el último video que vamos a ver y después ya nos pasamos a las 2 pantallitas legales y ya estamos terminando. Un poquito de paciencia, ya estamos terminando. Vayan anotando sus preguntas, sus dudas, que en breve las vamos a compartir y a escuchar juntos. RCP en niños desde 1 año hasta la pubertad. A continuación, veremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar en niños mayores de 1 año. Antes de comenzar, cerciórese que usted no corre riesgos y que nada puede lesionarlo. Toque los hombros del niño y háblele en voz alta para evaluar si responde. Si el niño no llora, no respira y no se mueve, pida ayuda. Existen 3 posibles situaciones. Una, si está acompañado. Solicite que la acompañante llame al número de emergencias local y consiga un DEA. Es importante que usted conozca el número de emergencia de su localidad. 2. Si está solo y cuenta con un teléfono celular. Llame a la ambulancia del sistema de emergencias local. Active la función altavoz o manos libres. Tres. Si usted está solo y no tiene teléfono celular, comience con las maniobras de RCP. Si el niño no responde, compruebe si respira, mirando el pecho y evaluando si se mueve. No demore más de 10 segundos. El niño debe estar boca arriba sobre una superficie plana y firme, sin ropa en el torso. Coloque el talón de una mano sobre la mitad inferior del esternón, sobre una línea trazada entre ambos pezones. Si no puede comprimir fuerte y rápido con una mano o si se cansa, coloque la segunda mano sobre la primera entrelazando los dedos sobre la mano que apoya y comprima. Comprima al menos 1/3 de la profundidad del tórax o aproximadamente 5 centímetros a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, dejando que el tórax vuelva a su posición inicial. Después de realizar 30 compresiones, realice 2 ventilaciones. Para realizar las ventilaciones, abra la vía aérea, ponga una mano en la frente, con los dedos índice y pulgar, cierre las fosas nasales y con los dedos de la otra mano, levante el mentón. Tome aire normal y con su boca, cubra la boca del niño, haciendo un sello hermético. Realice 2 ventilaciones de 1 segundo cada una, mirando que se eleve el tórax. Realice 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones en forma continua. Si hay signos de mejoría, llora o respira, coloque al niño en posición de recuperación y espere al sistema de emergencia. Trasladar al niño a un centro de atención, que permanezca abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, bajo vigilancia continua de uno de los recuperadores. Bien, sumando a lo que dice el video, recuerden, siempre es importante pinzar la nariz cuando hagamos la insuflación boca a boca, que a diferencia del bebé, que es boca a boca nariz, en el niño vamos a hacer boca a boca realmente, con lo cual pinzar la nariz y subir la pera apuntando al cielo es lo que va a ser efectivo. Con una última observación al respecto, porque más claro de lo que son estos videos es imposible, hay que tener mucho cuidado con la fuerza en la cual se insufla, tanto en los pacientes lactantes como en los pacientes pediátricos, como en los adultos también, pero específicamente en estos dos. ¿Por qué? Porque si uno sopla con demasiada fuerza, lo que va a hacer es vencer la glotis, ¿sí? Y lo que vamos a lograr que ese aire, en vez de irse para los pulmones, se va a ir al estómago. Cuando el aire que yo estoy insuflando, en vez de ir a los pulmones, se va al estómago, se produce lo que se conoce como una distensión gástrica, y básicamente lo que voy a estar haciendo es llenar de aire el estómago, lo que es bastante malo, porque básicamente por una diferencia de presiones, el cuerpo cuando vea que el estómago está lleno de aire, va a quitar todo el contenido del estómago para sacar ese aire, con lo cual, más allá de la maniobra RCP que voy a tener en curso,
voy a tener al estómago vaciando todo su contenido y no es una situación que ayude justamente a la recuperación de nuestra víctima. Así que mucho cuidado siempre al insuflar. ¿Cómo me voy a dar cuenta que lo estoy haciendo bien? Porque lo que se tiene que inflar es el tórax. Si cuando yo insuflo se levanta la panza, lo estoy haciendo demasiado fuerte, lo tengo que hacer más despacito, ¿sí? Bien, y ahora ya para cerrar, un poquitito de marco legal, que es siempre lo más aburrido de todas las clases de todo el mundo, hablar de leyes y de esas cuestiones, pero es bueno que lo sepamos. Hay una ley nacional, que es la ley 27159, que es muy importante para todos los que habitamos este bendito país, porque trae el artículo 11 y habla de responsabilidad. Hasta que se promulgó esta ley allá por el año 2014, no había ninguna ley, por más que los libros hablen de la ley del buen samaritano y qué sé yo, pero no existía, ¿no? Acá en Argentina, en otros países sí, acá no. No había ninguna ley que nos cuidara a nosotros si hacíamos RCP, por ejemplo, en la calle. Vamos por la calle, se descompuso alguien, yo le hacía RCP, esa persona perdía su vida y yo tenía todos los números puestos en que quizás me iba a venir un abogado y si tenían ganas de hacer alguna acción judicial, podían llegar a hacerla, en lo civil, en lo penal, etc. Desde el momento en que sale esta ley es muy importante porque trae el artículo 11, y el artículo 11 básicamente habla de la responsabilidad, y dice que vos no podés ser juzgado en ningún fuero, ni en lo civil, ni en lo penal, ni en lo administrativo, en ningún tipo de nada, si vos cumpliste con esa ley, que es básicamente la ley de RCP, 27159. Si vos le hiciste RCP a una persona y la persona pierde su vida, nadie va a poder venir a decirte nada ni a acusarte de nada. El debut de este artículo lo hizo Virginia en el caso Fernando Báez Sosa, en donde se la citó a declarar por la muerte de Fernando Báez Sosa, en donde básicamente su abogado invocó el artículo 11 de la ley 27159, porque ella fue la que hizo las maniobras de reanimación en la vía pública y automáticamente quedó desafectada del proceso judicial, de todo tipo de proceso, de hecho, por justamente haber estado bajo el marco de esta ley. Lo que también nos tiene que importar es que este marco legal tuvo un decreto que es bastante más reciente, desde el año 2022, es el decreto 402-2022, que básicamente, más allá de que está la ley que te enseña a hacer RCP, está el decreto que dice todos los lugares que deberían tener un desfibrilador. Yo se los dejo acá en el material para que después se lo hagan llegar a cada uno de ustedes, pero me gustaría repasar solamente dos, que es importante que todos conozcamos. Toda la lista que ven en pantalla son lugares en donde tendrían que tener por lo menos un desfibrilador, ¿sí?, presente. Pero yo los invito a que juntos podamos repasar de alguna manera el punto número 9, que habla de los locales de espectáculos, locales bailables, salones de fiestas, cines, teatros, todo establecimiento de esparcimiento que tenga más de 1000 personas por día, porque es importante que sepamos que por donde nosotros estamos paseando quizás o entreteniéndonos debería haber un desfibrilador. También los invito a visitar el punto número 10, que dice y habla de las instalaciones sociales, religiosas, culturales o de enseñanza, de gestión público-privada, de cualquier modalidad y nivel de capacidad, ¿sí?, en donde con centros circulen más de 1000 personas por día, que esto es prácticamente cualquier escuela, privada o pública, debería tener un desfibrilador presente, como también iglesias, templos y otros lugares sociales, como por ejemplo clubes de barrio y asociaciones civiles, fundaciones y otros privados, ¿sí? Así que, habiendo dicho eso, y ya repasado este pequeño marco legal, que también es bueno que lo exploren y que lo conozcan, porque es derecho de todos los argentinos y habitantes de este país conocer la ley y saber dónde va a haber un desfibrilador para ayudarme, los invito a visitar laque.com.ar, en donde se pueden informar acerca del resto de las capacitaciones que tenemos en nuestro equipo, y desde ya que estamos a su entera disposición para lo que ustedes consideren necesario. Así que si tienen alguna pregunta o alguna consulta, es momento de hacerla, así podemos darle respuesta antes de dar el cierre de esta pequeña capacitación. Yo no sé, Lean, si tenemos alguna ahí en el chat, si han arrojado alguna. Si hay convulsiones, ¿se pone también de lado? Si hay convulsiones, sí, claro, convulsiones podemos tener de varios tipos. Las que generalmente nos vamos a encontrar son convulsiones clónicas o tónicas, es decir, la persona va a temblar o se va a endurecer, clónica la que tiembla, tónica la que tonifica todos sus huesos, y
Una vez que termina ese episodio convulsivo, lo ideal sería poner de costado, es decir, en la posición de recuperación, a la persona, dado que la persona se va a quedar sin energía. Se puede hacer pis, se puede hacer caca, y muy probablemente se va a quedar dormida porque no va a tener más energía. Así que lo ideal, como no va a poder manejar en ese estado, casi te diría narcolépticos, porque casi que se quedan dormidos, ponelo de costado porque si tiene algún fluido o algo por el estilo, lo más seguro es esa posición para que no se ahogue. Así que sí, hay que ponerlo de costado. Bien, ¿estamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos vemos en alguna otra próxima edición y desde ya a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan lindo día.